seguramente cada uno reconocerá partes de sí mismo en estos comentarios, tiene dos primeras buenas noticias que ojalá no sean solo para Perú, sino que yo creo que son para toda América Latina, que es por un lado la recuperación de la idea de Estado como aparato organizacional, y lo voy a llamar organizacional institucional, y rápidamente verán por qué, pero también Estado como relación social, la vieja terminología incluso de Guillermo Donel y compañía. Y yo creo que para luego de los años de auge duro neoliberal, donde el Estado como relación social quedaba escondido, que la verdad que las reformas de Estado tuvieron mucho de eso, me parece que volver a plantear esa doble dimensión para pensar temas de política pública, para pensar temas de política social es una muy buena noticia. Y la otra, creo que los dos tienen, probablemente más explícito en el trabajo de Natalia, Carolina y Mariana, pero también en el del otro colega, una vocación por informar las reformas de gestión pública. Derivan de sus conclusiones, de sus análisis, elementos que un buen decisor puede leer en clave de reformas, de líneas de acción, y yo creo que eso, en este espacio, en la frontera entre el mundo académico, el mundo de las decisiones de política pública, creo que es bueno para no quedarnos solamente en el debate académico, que siempre es, por supuesto, muy bienvenido, pero que nos ayude a tomar mejores decisiones de política social, y creo que evidentemente los dos trabajos tienen mucho de eso. Con esas dos coordenadas yo quiero subrayar muy rápidamente 6 puntos, y empiezo por el primero, que es probablemente el más global, o uno de los más globales, debe tener uno más macro todavía, que es todo el tema de la reforma del Estado. Es importante reconocer, para pensar reformas de política pública, el Estado realmente existente. Siempre creo que es bueno tener una visión normativa de qué Estado nos gustaría o qué tipo de política pública nos gustaría, pero volver a una mirada más realista de qué es lo que tenemos, cuál es la materia prima, cuáles son los problemas críticos, creo que es una primera excelente noticia. Y de las tantas dimensiones de reforma del Estado, guardándome para el final la idea del Estado como relación social que subrayaba recién, quiero poner el énfasis en 2 temas, de los cuales también aquí Martín hacía referencia, por supuesto. Uno es toda la dimensión del servicio civil. Evidentemente eso es asignatura pendiente en América Latina, siempre están los ejemplos clásicos de las buenas islas burocráticas de Brasil, o de cada país tiene sus propios espacios de buenas islas burocráticas, pero si en líneas generales eso es una asignatura pendiente en la región, lo es mucho más en el campo de la política social. Y aún sectores con larga tradición en el campo de la política social, como puede ser el sector educativo, creo que nos presenta esta tensión entre la especialidad de ser maestro y la dificultad que pasa cuando un maestro se pone a gestionar. No soy experto en el campo de la salud pública, pero también pasan cosas parecidas cuando los médicos nos ponemos a gestionar hospitales o gestionar el sistema de salud en su conjunto, más allá de todo el avance que ha habido en escuelas de gestión pública, de salud pública, etc. Ni hablemos en el campo de la política contra la pobreza, etc. Entonces yo creo que ahí hay un tema de servicio civil, de los temas de capacitación, que muy bien lo decía la colega, los temas de incentivos materiales y simbólicos, que yo creo que vale la pena volver a ponerlo en el centro de la escena. Los temas de reformas administrativas, como nos lo ha dicho Blanca Heredia y varios otros colegas de la región, han perdido fuerza luego de mucha publicidad de reformas administrativas en los años 80, en principio de los años 90, incluso en el momento de la reforma del Estado. Lo que muestran estos estudios, y Blanca Heredia lo ha dicho muy bien, es que siempre estuvieron como colgados, fueron freerider de las reformas macros del Estado y su vínculo con la economía. Cuando esas perdieron fuerza, entre otras cosas por muchos fracasos de esas reformas del Estado y su vínculo con la economía, o del Estado más keynesiano, las reformas de la administración pública se quedaron sin coaliciones de apoyo que las sostuvieran y las reformaran. Y si las reformas administrativas se quedaron sin fuerza, las reformas de los servicios civiles se quedaron aún con menos coaliciones de apoyo y de reforma. Yo creo que entonces volver a poner la atención sobre cómo reformar servicio civil, y en particular servicio civil en el campo de la política social y en sus sectores, creo que es una buena noticia. El otro elemento dentro de la reforma del Estado, desde el Estado realmente existente a un Estado que se haga cargo de los retos fundamentales de política pública que atraviesa cada país o cada región dentro de un mismo país, incluso porque esto nos da cuenta de la heterogeneidad que requiere la reforma del Estado, no una reforma del Estado que sea homogénea, que sea heterogénea tanto por sectores como tanto por regiones. Entonces eso lo hace mucho más complicado y
sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Si a nosotros nos nombrasen a la Brecer Pereira ministro de la reforma del Estado, tenderíamos a hacer una reforma bien homogénea porque es mucho más fácil que la complicación que es para el sector salud hacer un tipo de reforma, para el sector de educación otro, para el Banco Central otro, para la educación otro, etc. Pero estamos en la academia y es fácil decirlo. En el tema de la gestión pública, yo creo que hay 3 o 4 temas que salen a colación. Uno es reconocer lo importante, pero también los límites que tiene todo el tema de la rendición de cuentas, de encontrar mecanismos de accountability societal, pero también de accountability dentro del propio aparato del Estado. Me parece que ahí hay un reto no menor. Los temas de recuperar, y esto lo voy a volver a enfatizar enseguida, la capacidad de regulación del Estado, sobre todo del Estado central. Me parece que una pregunta que subyace y que rápidamente abordo es qué rol le queda al Estado nacional cuando tenemos procesos de descentralización. Eso es algo que con Carlos hemos trabajado mucho, particularmente para el caso argentino. Y la otra cosa que yo creo que también lo decía Mariana fuertemente, es cómo pasa, o subyace en su comentario, cómo pasar en este campo de la reforma del Estado sectorial de políticas, de programas a políticas. Yo creo que América Latina ha tenido muchísimos programas de reformas sectoriales, de reformas en el campo particular de política pública, pero suele haber ausencia de políticas que integren esas capas geológicas de reformas programáticas. Y evidentemente ahí hay retos que no son menores. El segundo punto, y ojalá que trace un puente con el primero, es todo el tema de la descentralización y sus retos de coordinación que eso genera. Yo siempre pongo la misma anécdota como referencia cuando hablo de descentralización. Había una vez un ministro de Argentina, de Educación, precisamente en el año 91-92, que él, una vez que lo entrevisté, me confesó que una vez que él llegó un día a su despacho a las 8 de la mañana y tenía frente a sí la descentralización total del sistema de educación secundaria. Todas las escuelas le desaparecían del ministerio ese día y tenía la firma de Menem y tenía la firma de Caballo. Él nunca se había enterado de que el presidente y el ministro de Economía iban a descentralizar la educación. Pero yo creo que esto nos pone un tema no menor, que son cuáles son las lógicas que subyacen a la descentralización en el campo de la educación, por ejemplo. Es una lógica pedagógica, es una lógica de carácter fiscal, como fue particularmente en el caso de la Argentina, es una lógica de haber perdido una elección regional o a medio término y entonces hay que empezar a entregar a las autoridades regionales lo que sea para sostener gobernabilidad global, es una lógica de carácter más participativo, de que abajo, como decía Jordi Borda a principios de los años 80, que convenció a varios países de América Latina, de que ahí en lo local estaba lo maravilloso y entonces había que descentralizar y democratizar. Yo creo que tenemos un cóctel de todo esto. Y si uno mira cualquier PowerPoint que hable de descentralización sectorial, seguramente encontrará estas 4 o 5 lógicas, todas juntas, pero creo que hay que pasar del PowerPoint a la realidad y hacernos la pregunta de cuál es la que realmente subyace. Esto nos lleva obviamente a un tema no menor, que yo vengo abordando hace varios años, que son los temas de coordinación de políticas. Retos de coordinación son retos de coordinación como un paso a enfrentar procesos más integrales de articulación de política pública. Evidentemente la integralidad requiere coordinación, pero la coordinación no es sinónimo de integralidad, y también ahí con Carlos y otros colegas estamos avanzando en esas reflexiones. Pero evidentemente a mí me gustaría diferenciar entre lo que podríamos llamar niveles de coordinación. Hay un nivel básico, pero muchas veces importante, que es intercambiar información. ¿Quién está haciendo qué? ¿O quién hace qué cosas? Y después hay niveles más amplios de coordinación que tienen que ver, por ejemplo, con tomar decisiones compartidas. Y entonces el vínculo siempre complejo entre descentralización y desconcentración reaparece con fuerza. La otra cosa que evidentemente llama la atención cuando uno habla de descentralización y coordinación son los temas de los actores de la coordinación y los ámbitos posibles de facilitar u obstaculizar coordinación. Yo hacía referencia ayer a la mañana conversando del caso argentino de los fracasos históricos que han tenido los consejos federales, que es estos espacios de autoridades nacionales y regionales para enfrentar los retos de un mismo sector, particularmente, por ejemplo, en el caso de la educación. Pero se necesitan ciertos recursos de poder para ser actores claves de la coordinación. Y me parece que un tema que subyace en los aportes de los colegas es que suele haber mucha simetría de poder entre los actores nacionales y los actores subregionales, y yo creo que ahí hay un campo de reflexión no menor para pensar gestión pública y organización. Tercer elemento de los 6, y avanzo rápido con los que siguen,
que me despertaron los dos trabajos para que comenten de Lupe, tiene que ver con los temas de cultura, pero yo lo pondría en un plano de tres dimensiones de la cultura, sin ser antropólogo y con el perdón del caso de los antropólogos presentes en la sala, que es la articulación entre cultura política, cultura cívica y cultura organizacional. Me parece que hay un cóctel ahí de elementos que por supuesto ayudan a contextualizar mejor los procesos de reforma, los límites y las oportunidades que ofrecen estas dimensiones que a veces se miran sin la dimensión de la cultura, se miran solamente desde el cálculo estratégico de corto plazo, sin incorporar la dimensión cultural, y ahí me parece que hay que poner una mirada mucho más rica del análisis, y evidentemente el análisis antropológico nos aporta cosas para eso. Pero evidentemente estas direcciones regionales nos dan también algunas pistas sobre lo que son las culturas organizacionales y lo difícil que suelen ser cambiar las culturas organizacionales y cómo eso tiene que ver con un proceso crítico de reforma de un sector de la política pública. El cuarto elemento, y evidentemente acá me monto más en una discusión de institucionalidad, no como norma u organismo, o no como norma formal exclusivamente de organismo, sino también incorporando la dimensión que la literatura denomina institucionalidad informal. Yo creo que acá los dos trabajos nos aportan muchísima riqueza explícita o implícita para recuperar lo importante que suelen ser las instituciones informales. Douglas North nos decía que hace varios años, casi una década y media o 2 décadas, que suele ser más fácil cambiar las reglas formales que las informales, y yo creo que eso tiene mucha implicancia para pensar reformas del sector público. Evidentemente hay una mirada que pone el acento en los límites que nos genera la institucionalidad informal. Estos temas de pensar la institucionalidad informal como obstáculos para tener una mejor gestión pública o para transitar a un mundo ideal beberiano, si así quisiéramos normativamente. Pero también creo que Mariana lo enfatizaba con fuerza, a veces la institucionalidad informal genera oportunidades que hay que saber aprovechar. Por ejemplo, en el campo de la política contra la pobreza, si tuviéramos rigideces absolutas del nivel central de decirle al técnico que está en terreno, en un municipio, en una comuna, de cómo tiene que focalizar y no le diésemos ningún margen de maniobra, seguramente esos programas alimentarios, por ejemplo, saldrían peor si les damos cierto margen de maniobra para operar en esas reglas informales que a veces reglamentos muy rígidos no permiten. El punto complicado que yo creo que hay en la gestión pública es cómo logramos diseccionar la paja del trigo, cómo logramos recuperar aquellas reglas informales que son facilitadoras de una mejor gestión pública y las dejamos fluir, y cómo obstaculizamos, cómo obstruimos la expansión de esas reglas informales. Yo creo que acá hay una ingeniería, no una ingeniería, yo creo que hay un trabajo mucho más artesanal de la gestión pública que tiene que ver con estar atento a esto. Aquello que sea informal, pero que nos ayuda a adaptarnos, a innovar, bienvenido sea. Aquello que es informal y efectivamente genera el efecto contrario, habría que o regularlo muy estrechamente o tratar de paralizarlo. Evidentemente esto no es fácil porque requiere un nivel de sofisticación, un nivel de gestión muy evidentemente difícil de lograr. Y esto me conduce justamente, para ir cerrando, al punto de las capacidades. Un Estado nacional, regional, local, que sea capaz de diferenciar la paja del trigo con esto de las reglas informales, es por definición un Estado con muchas capacidades. Y evidentemente eso suele ser una asignatura pendiente en gran parte de América Latina y en particular en los temas de política social. Yo creo que los Estados, y lo muestran muy bien, explícito e implícitamente los trabajos, muestran debilidades técnicas, no solamente en el plano local y regional, sino también nos interpela respecto a las capacidades a nivel central. En algún momento en la discusión del federalismo en la Argentina estaba la Liga de Gobernadores prácticamente, que decía, bueno, si nosotros manejamos la educación, ¿para qué queremos un Ministerio de Educación Nacional? ¿No? Y bueno, era parte del debate en los años de la Alianza, 2000-2001, pero más allá de la chicana política, de la broma política intencionada, había una discusión de fondo de cuál es el rol del Estado Nacional, cuáles son las capacidades del Estado Nacional y cómo las capacidades se adecúan a buenos contratos de descentralización. Contratos en el sentido de quién hace qué, o como nos diría Yacine Jordana, un colega catalán, quién hace qué en el marco de un pluralismo institucional, donde un mismo sector tiene cosas que hace el Estado Nacional, cosas que hace el nivel subnacional, cosas que hace el nivel local y probablemente cosas que hacen otros actores que no son del aparato del Estado.
Pero yo creo que el resto del Estado de América Latina en el campo social no es tanto o no es exclusivamente el tema de capacidades técnicas, sino fundamentalmente lo que yo llamaría capacidades políticas. La pregunta, ¿qué llamamos capacidades políticas? Y yo pongo un mismo ejemplo, y lo voy a decir aquí en la propia casa de un protagonista de ese ejemplo que doy. En los años 90, en el momento de las democracias delegativas, se decía que Menem y Fujimori eran dos ejemplos de grandes capacidades estatales porque transformaron los países en poco tiempo. Hablo particularmente del caso de Argentina, claro, lo transformaron para mayor exclusión, para una mayor marginalidad, para una concentración del ingreso, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí sí salgo de Maquiavelo y pongo el sombrero normativo de Rousseau. La discusión de capacidad política tendría que moverse, me parece, y yo creo que esto nos interpela en el campo de lo social, a pensar qué capacidad tiene el Estado para internalizar en los espacios de toma de decisión las demandas y necesidades de aquellos que no logran constituirse en actores relevantes de política pública. Que el Estado internalice las demandas de los grupos empresariales constituidos es realmente fácil, no necesitan pedirle permiso a los grupos empresariales para poner sobre la mesa sus demandas y necesidades. La pregunta es qué capacidad tiene el Estado para que aquellos que no tienen esos recursos de poder en la economía política, en las políticas sociales, puedan, sin embargo, no sentarse a la mesa para la foto, porque digo, sentar a un pobre o un indígena a la foto es políticamente correcto, pero no pasa nada, sino en serio tomar decisiones que favorezcan a esos grupos más excluidos de nuestra sociedad. Y yo creo que ahí los estados latinoamericanos en el campo de la política social muestran flagrantes debilidades. Y termino con un argumento que tomo de mi colega y amigo Carlos Acuña y de otros, por supuesto: no habrá Estado fuerte con sociedades civiles débiles, y viceversa. Yo creo que nos pone un reto de gestión pública que no es un juego de suma cero, es un juego potencialmente de suma positivo, y me parece que a mí lo que me generó estos dos documentos sobre el campo educativo y lo que plantearon los colegas es ubicar las reformas sectoriales, sea de educación o sea de otros sectores, en el marco más amplio de la reforma del Estado. Es decir, no puede haber reforma sectorial exitosa si no está inscrito en un proceso más global y sistémico de reforma estatal. Pero, y con esto termino, no habrá reforma del Estado exitosa si no está inscrita en un proceso más amplio de reforma del sistema político, del vínculo, y con esto concluyo en términos del vínculo Estado-sociedad, del vínculo entre el Estado y la sociedad. Es decir, hay como capas de la cebolla, la reforma del Estado se inscribe o da marco a las reformas sectoriales, pero sobre la reforma del Estado como aparato requiere estar inscrito en un proceso más amplio de reforma del vínculo entre